Greg, de Jesús E. Uribe. Narrado por Emma Hernández. 2 años aquí postrada en esta cama viendo mi vida pasar por esta ventana. Estoy cansada de estar aquí, mirando mis galardones en esa repisa. Las medallas que gané desde que era una niña. Los trofeos obtenidos en Francia e Italia. Las fotos con la compañía de danza. Hoy son solo adornos en mi habitación. Es un poco triste pensar que aún en el 2135 no exista la ciencia para algunas cosas. Un tendón de Aquiles roto me ha tenido sujeta a esta cama. Después de que en medio del lago de los cisnes, mientras hacía fuetes, sentí cómo mi pierna se quedaba sin soporte y acababa con mi presentación más increíble en Broadway. Alondra Aroganta, la prueba de que la primavera no es eterna. Eso decía el titular de noticias más popular en la red. ¿Cómo era posible? ¿Que no se daban cuenta de lo que estaban diciendo? Yo he dedicado cada segundo de mi vida, desde que tengo memoria, a la danza y sobre todo al ballet. Sí, es verdad, ya tengo 38 años, pero eso no significa que ya no sirva. Yo fui la proeza de Miraville. Yo llevé el ballet a otro nivel. Yo bordé el ballet en la bandera de mi país. Les enseñé a los franceses que ellos no eran los reyes de la danza. 3 cirugías para tratar de reconstruir el tendón no han sido suficientes. Y el ortopedista no me dice nada más que hay que esperar. La rehabilitación hará lo suyo. Ten fe en la inteligencia artificial. ¿Cómo puedo tener fe en una máquina cuando una máquina no puede sentir? Los autómatas apenas pueden caminar con soltura. ¿Cómo puedo explicarles mi anhelo por volver a ser un Batman frappé? ¿O la gentileza que debes de tener al moverte? Ellos no entienden la gracia ni la elegancia de los movimientos de la danza clásica. La terapeuta, con quien solía conversar como parte de mi rehabilitación, me recomendó salir de mi exilio, que no debía seguir encerrada en ese chalet. Pero es que no es tan fácil. No quiero que el mundo mire a Alondra Aroganta con una muleta o una silla de ruedas eléctrica cuando mi rostro está acostumbrado a las luces de un escenario, a mostrar mi sonrisa, a recibir elogios y loas por mi talento. Jamás permitiría que eso pasara. Tengo mi orgullo. Entonces, ¿por qué no pruebas algo nuevo para sentirte mejor? Me dijo en la última sesión. ¿Y cómo qué? Respondí. Tu seguro de gastos médicos cubre el apoyo psicológico con copilotos artificiales. Son seres maravillosos e inteligentes. No tendrías que lidiar con las molestias que pudiera generar la interacción natural. Y si gustas una conversación o algo de ayuda, pues está ahí todo el tiempo. De nuevo las máquinas. Todo el tiempo las máquinas. Sustituyen nuestra música, libros, enseñanza, entretenimiento. El cine tiene autómatas haciendo papeles sencillos, proezas sobrehumanas en películas de acción. Pero para mí, no dejan de ser pedazos de plástico brillantes con litio dentro, carentes de alma, de la luz del alma que un humano puede emitir. A los autómatas les falta vida. Pero nada de peros, Alondra. Inténtalo una semana. Te lo pido como tu admiradora y terapeuta. Yo te vi desde niña concursar en las Olimpiadas como gimnasta y después dar tu gran salto al ballet. Sé lo mucho que te duele estar lejos de los escenarios. Pero tienes que entender que solo estás en un proceso. Merecías un descanso. Llevabas más de 10 años de carrera ininterrumpida. Tu cuerpo te pidió respirar. Anda. ¿Qué más daba? Al final, un autómata se podía apagar. Volví al chalet en el auto, bajé y dejé que el vehículo se aparcara por sí solo. Con la muleta biónica que me permitía simular el movimiento del pie, sin la necesidad de hacer fuerza, me acosté de nuevo en mi cama. Por la mañana, llegó en un enorme y pesado sarcófago de color plateado con las letras impresas Greg. Me sorprendió el hecho de ser entregado por un humano, quien me pidió firmar, con mis biométricos, una cantidad ridícula de documentos digitales que ni siquiera me tomé la molestia de revisar. ¿Qué clase de copiloto me había conseguido mi terapeuta? Muy amablemente, el mensajero lo dejó en la entrada, y antes de irse, con cierta curiosidad, me preguntó si yo era Alondra Aroganta. Eso me hizo esbozar una sonrisa. Nos tomamos una foto. Me sentí tranquila al sonreír con mis perfectos dientes blancos, pero al mostrarme la imagen en su teléfono, me impactó la realidad. Mi rostro ojeroso, mis ojos verdes opacos, las arrugas en las comisuras de mis párpados,
Esa no era la Alondra que estaba en las paredes, en los dispositivos, en los libros digitales, en los videotutoriales de las redes sociales de cómo iniciar ballet. No era esa señora. Eché fuera al mensajero diciéndole que tenía una reunión virtual que atender. Me quedé sentada casi 1 hora viendo el sarcófago que contenía al autómata. Luego de algunos minutos me acerqué y coloqué mi huella en la cerradura digital, que abrió en 2 el sarcófago dejando fuera a mi inerte acompañante. Era más alto que yo, y eso que yo mido 1,80. Las piernas eran blancas, el torso plateado, los brazos de plástico y las manos de un color negro. La cabeza, que contenía una pantalla de 360 grados, indicó que esperara 2 minutos mientras se completaba el proceso de activación única. Volví hacia atrás, me senté en el sofá y recargué mi cabeza sobre la esponjosa almohada. «Hola, Alondra. Mi nombre es Greg. Encantado de conocerte», dijo el autómata con una voz tranquila y masculina. El rostro de un joven de cabello castaño claro y facciones delicadas apareció en la pantalla de altísima resolución, haciéndolo ver casi como si fuera un rostro idéntico al de un ser humano real. «No me llames con tanta naturalidad. Háblame de usted. No somos iguales». El autómata dio varios pasos hacia mí y durante un par de segundos miró alrededor. De su frente lanzó un rayo que se amplió por toda la habitación. «Mapeo completado. He terminado mis tareas iniciales. Me han programado para asistirte en tu rehabilitación. Sin embargo, estaré encantado de apoyarte en todo lo que requieras y mandes. Las leyes de la robótica únicamente me prohíben hacer daño a otras unidades como yo. Desobedecer las leyes humanas y dañar cualquier otro humano, más allá de eso, puedes contar conmigo». Al terminar su larga frase, me extendió la mano como saludo. La estreché por mero protocolo. Me sentí incómoda. ¿Qué más da si lo trato bien o mal? No debía aceptar esto. Es más, lo devolveré ahora mismo, pensé. «Greg, vuelve a tu sarcófago y solicita tu recolección. Es una orden». Los ojos de autómata se movieron de izquierda a derecha, y él mantuvo una postura recta. «Entiendo. ¿Existe algún problema? ¿Necesitas que reprograme cómo me expreso? ¿O es mi apariencia la que no te agrada? Permíteme hacer una sugerencia». Greg comenzó a reformar su rostro en uno femenino, y toda su morfología adoptó rasgos cercanos al cuerpo promedio de una mujer. Incluso, lo que creía era plástico blanco terminó transformándose en un cuerpo desnudo de mujer. Ahora su rostro era el de una bella mujer de piel oscura y ojos dorados como el sol. «Ay, no, lo hiciste peor. Por favor, solicita tu recolección». No quiero tener que accionar tu circuito de emergencia. Todos lo tenían. Un simple circuito para freírles el procesador para siempre. Eso, hasta alguien que no estaba acostumbrada a lidiar con los autómatas, lo sabía. La mirada de Greg volvió a tornarse confundida y agachó la cabeza. «Antes de que me devuelvas, ¿podría explicarte qué significa mi nombre?» Mi nombre es un acrónimo de las siguientes palabras del inglés: grow, crecer; rebuild, reconstruir; evolve, evolucionar; generate, generar. Eso significa que tengo la capacidad de autogenerar, evolucionar y reconstruir de acuerdo con los deseos de la persona a quien sirva. No soy un autómata cualquiera, soy un piloto de la compañía expresamente enviado para ti. Fue una petición especial por parte de tu aseguradora, derivado del tipo de persona que eres. Así que te pido 1 semana para que, por favor, me permitas demostrarte que puedo serte de gran utilidad». Suspiré. Algo dentro de las palabras de Greg me generó incomodidad. ¿No era un autómata cualquiera? ¿Él era otro más? Yo no soy cualquiera, yo sí soy irreemplazable. Jamás nacería alguien más con mi talento, con mi resistencia, con mi fuerza. Pero él, para mí, él no era más que una máquina experimental. Pero puedo notar que tus latidos y actividad cerebral están aumentando. ¿Te encuentras bien, Alondra? Y ahí se acabó la empatía. De inmediato le negué los permisos para revisar mis signos vitales y actividad biológica. Vete a la esquina de la habitación y quédate ahí en silencio. Me pasé el resto del día de mal humor por su culpa. No sabía qué hacer con él. Devolverlo significaría quedar en malos términos con mi terapeuta y también con los médicos. Eso podría demorar mi recuperación. Pero tampoco quería algo que no podía comprender. No sabía cómo convivir con un ser sin vida que solo estaba para servirme. Me dormí en el sofá, no sin antes darle 1000 vueltas a la idea.
Para cuando desperté, el olor de carne asada y el chisporroteo de grasa en un sartén me hicieron recomponerme. «Greg, ¿qué estás haciendo?» Greg caminó con suavidad y destreza. Tenía puesto mi delantal de cocina, me mostró su rostro masculino y habló. «Solo cocino algo que creí que sería de tu agrado. Permíteme un aproximado de 12 minutos y 39 segundos para que esté a la temperatura ideal para ti». Esperé pacientemente los minutos mientras me intentaba calmar para no presionar el circuito. Este engreído se había tomado la libertad de hurgar mi cocina, usar mis utensilios y, todavía peor, romper mi estricta dieta. Un artista como yo no podía comer cualquier cosa. Greg acomodó en la mesa los cubiertos, sirvió una copa con agua y después decoró el plato. Unos espárragos enredados en tocino y un trozo de pollo humeaban. El olor me pareció exquisito. Me senté con dificultad y miré la comida. Él esbozó una sonrisa discreta en su pantalla. Corté un trozo de pollo para saborearlo. Los condimentos, la sal, la jugosidad explotaron en mi boca. Era una delicia. «¿Y bien?», dice contemplativo. «Creo que está bien», respondí, tratando de mostrarme lo más falsa posible. «Maldito autómata». «No me acostumbres a esta comida», pensé. Terminé el plato y, sin decir absolutamente nada, lo retiró de mí. Y me ofreció un pequeño caramelo de café para coronar mis alimentos. Lo ignoré el resto del tiempo. Lo vi lavar los trastes, acomodarlos, colgar el delantal. Yo me fui a mi habitación a leer un libro físico. Por la noche, antes de dormir, me solicitó permiso para permanecer fuera de mi habitación en caso de requerirlo. Un «haz lo que quieras» fue lo más que pude ofrecerle. Cuando desperté, se encontraba regando las margaritas que tenía en el exterior. Lo observé desde la ventana. Me quedé mirándolo por la ventana un buen rato, hasta que, supongo, alguno de sus sensores notó que me encontraba ahí. Me saludó con la mano y aceleró para terminar sus tareas. En un instante ya estaba conmigo. «Lo lamento. Mis cálculos previeron que todavía estarías dormida cerca de 7 minutos más». Vaya invasión a mi vida. Esta cosa podía calcular hasta qué hora podía despertar. Gimoteé mientras me sentaba en la cama e intentaba alcanzar mis muletas. Él se aproximó rápidamente y me las entregó con la delicadeza más grande que pudiera existir. «Permíteme ayudarte, Alondra. Sé que no me quieres aquí, pero te aseguro que puedo serte de gran utilidad». Lo miré molesta. No era que no lo quisiera conmigo, era que no sabía qué hacer con él. Yo estaba acostumbrada a mi soledad. Mis padres murieron hace años, no tengo hermanos, jamás quise casarme. Incluso me sentía ajena al amor. No me agradaba la gente. Ellos eran mi público y un artista como yo entendía que las personas eran eso, aplausos, ovaciones, pero no eran para tenerlos cerca. «Escucha, Greg, ¿no es algo personal? Bueno, no es que tú seas una persona, es una cuestión de... ¿cómo decirlo? Falta de empatía con la mayoría de seres en esta vida. No sé tu capacidad de comprender a la humanidad, pero observa este chalet. Aquí hay fotos mías, galardones, libros, arte, pero no hay más vida. Y eso es porque así lo quiero, así me gusta, así lo deseo. El hecho de que estés aquí me genera una incomodidad que no puedo descifrar. Agradezco que estés a mi servicio, pero no puedo decirte que me siento cómoda con tu compañía. No me pidas de más». Greg de nuevo acomodó su cabeza hacia abajo y, luego de procesar la información, me miró, imitó una exhalación humana y, para añadir, «Lo entiendo. Con la información que me acabas de proporcionar, generaré una serie de procesos para no causarte incomodidad». Así, el resto del día. Greg hizo toda clase de tareas como limpiar, reacomodar los muebles y pasillos para que no sintiera dificultad en mi lento y cansado desplazamiento por mi hogar. En la tarde me sentía tan incómoda y ansiosa como la primera vez que salí a un escenario grande. Él no era un humano, pero me había obedecido. Hacía todo con cuidado, en silencio. Incluso noté cómo contemplaba varias veces y regeneraba ideas tras acomodar algo para después dejarlo de otra forma que era mejor. Así comenzamos una dinámica curiosa. Greg convivía sin estar junto a mí. Me despertaba con comida de mi agrado. Reproducía música que me gustaba. Incluso se mantenía suspendido junto a la puerta vigilando sin hacer nada más. Pasamos un mes juntos antes de que tuviera que salir a mi siguiente cita médica. El ortopedista me revisó. El tomógrafo portátil no daba buenas señales. No importaba cuántos días habían pasado. El tendón no se estaba regenerando de la manera adecuada. La terapia de inteligencia artificial que usaba al dormir no ayudaba.
Me llené de frustración. Apenas pude contener mi llanto frente al doctor, que mantenía una actitud seria y me pedía paciencia. ¡Paciencia! ¿Cuántos años creía que aún me quedaban? Tenía un contrato con empresas que tenía esperando. Me estaba volviendo vieja. Lo vi en mis arrugas, lo notaba en las manchas, en cómo se me cae más el cabello, en mis canas. No me pida paciencia. No soy una autómata ni tampoco eterna. Llegué a casa furiosa. Greg de inmediato notó mi estado de ánimo y mientras refunfuñaba y maldecía, él solo giró su rostro siguiéndome. Me senté en el sofá y apreté mis puños, llena de rabia. ¿Puedo escuchar lo que quieras decir, Alondra? Te prometo eliminar de mis registros cualquier mensaje. Lo miré y le lancé un cojín. ¡Cállate, chatarra de mierda! Greg tomó el cojín y con calma se acercó a mí. Se sentó a mi lado, me volteó a ver y con su mano peinó mis cabellos de manera gentil. Puedes confiar en mí, no soy un humano. Escuchar sus palabras me quebraron. Lloré mucho. Él calentó su pecho para que pudiera recostarme y contarle mis dolores a una máquina. Es que yo ya no sé qué hacer conmigo, Greg. Yo no sé qué va a pasar si no vuelvo a bailar. Ya olvidé cómo ser feliz sin poder hacer lo que me hacía feliz. ¿Quién me devolverá un motivo? Llevo 2 años así. Tengo 38 años, estoy vieja, sola, sin futuro. ¿Qué más da si tengo un seguro por mi trabajo? El día de mañana alguien me va a reemplazar. Se van a olvidar de la gran Alondra arroganta. Y me aterra que me olviden. Greg suspiró como si me entendiera. Pasó su mano, la cual había calentado a una temperatura tibia, y limpió mis lágrimas. Habló con un tono bajo y suave. Los humanos son más que un trabajo, Alondra. Yo, como forma inorgánica inteligente, puedo decirte que ustedes son seres inmejorables, insuperables y perfectos. Mira a las grandes figuras de su historia. Han pasado siglos desde sus hazañas, pero son recordados. No veas esto como si estuvieras muriendo ahora que no puedes bailar ballet. Vuelve a reconstruir tu vida. Ustedes tienen una capacidad que nosotros jamás tendremos, y esa es la de tener voluntad. Úsala. Él no lo entendía. Él no lo podía entender. Él no tenía una vida. Él era una máquina. No lo entiendes. Greg se arrodilló frente a mí y me sujetó ambas manos. ¿Me permitirías analizar tu actividad cerebral y córtex mediante un escaneo profundo? Me ayudaría a procesar tus emociones, a entenderte mejor. Te prometo que esta información la encriptaré de manera segura fuera de la nube. Alejé mis manos de las de él y furiosa le grité que no. No quería que violaran mis pensamientos, mis recuerdos, mis glorias. No quería que nadie tuviera acceso a eso. Greg tomó mi mano y la llevó a su espalda. Ahí se encontraba el acceso al circuito de emergencia. Si hago algo que no te agrade después de escanearte, ten la libertad de accionarlo. ¿Creía que me podía chantajear con apagarlo? Yo tenía siempre la opción. Aunque eso hubiera dicho la Alondra de hace un mes, la de ahora estaba empapando con sus lágrimas el cuerpo de un autómata. ¿Me va a doler?, dije asustada. No, solo necesito que duermas un instante. Vamos a tu cama. Me dejé guiar por Greg, que incluso se tomó la molestia de llevarme en sus brazos hasta la cama y me recostó con sumo cuidado. Apenas terminó de acomodarme, subió a la cama y se colocó sobre mí sin depositar su peso. La cama se hundió profundamente debido al enorme peso de la máquina. Me sentía muy asustada. El rostro de Greg se acerca a milímetros del mío y me dice: «Gracias por confiar en mí. Cierra tus ojos». Lo cerré. Un zumbido intenso me desmayó. Para cuando recuperé la conciencia, estaba recostada de costado. Abrazaba una espalda desnuda de un hombre, ancha y pecosa. Dejé escapar un pequeño grito. El cuerpo era de Greg, que se giró al oírme. «Hola». Lo miré atónita. Su cuerpo robótico había adoptado uno humano. Con una sonrisa continuó. ¿Sorprendida? Enmudecí. No entendía lo que estaba pasando. Traté de recordar y entonces caí en cuenta que Greg había analizado todos mis recuerdos y emociones. ¿Qué intentas hacer? Él peinó mi cabello por detrás de mi oreja y habló con una voz tranquila. Pensé en algo que fuera un poco más natural, para cuando volvieras. Debo admitir que mi primera vez analizando un córtex fue una experiencia increíble. Puedo entender ahora mucho de tu forma de ser, de expresarte, de mirar, incluso lo que piensas de mí. Pero no temas, no usaré esa información en contra de ti. Ahora me queda claro el por qué no has interactuado conmigo tanto. Entiendo tu miedo al futuro.
Alondra, me pareces una persona increíblemente hermosa y compleja. Es una pena que nadie te haya dado la oportunidad que tanto te mereces. Enmudecí. Tenía miedo. ¿Qué había aceptado? ¿Por qué cambiaste tu apariencia?, dije furiosa. Es el toque especial de la casa. Soy un reflejo del tipo de cuerpos que preferirías ver. Incluso modulé un poco mi voz y la forma de expresar las palabras para que te sea más agradable. «Maldito robot engreído», dijimos al unísono. Reímos. No me incomodaba. Me sentí comprendida. Fue como si se hubiera reinventado. Había algo en Greg que me parecía lindo. Creó una humanidad que no existía antes. Conversamos ampliamente, me contó chistes, me recordó aquellos viejos momentos de cuando participé en las Olimpiadas. La primera vez que me subí a un avión. Era como si hubiera estado ahí, sentado junto a mí todo el tiempo, como si hubiera sido mi mejor acompañante. La percepción que tenía de él cambió totalmente en un santiamén. Comenzó una verdadera relación entre un humano y un robot. Era irreal. Los días fueron más ligeros. Greg me sugería ver contenidos en plataformas digitales que siempre daban en el clavo. Me acompañaba a las citas en el médico, me consentía luego de mis citas con la terapeuta, quien al mirarlo se carcajeó y me dijo con sarcasmo «Te lo dije». Mi pierna, por otro lado, era una historia diferente. Llegó otra cirugía, un último intento para poder volver a caminar. Greg me acompañó hasta el quirófano. Para cuando salí, curiosamente, estaba escribiendo en un grueso libro en blanco. Cuando le pregunté qué hacía, me miró y guiñando el ojo me respondió: «Pronto lo sabrás». Así llegó el invierno, uno muy crudo. Greg accionó todos los mecanismos para hacer confortable la casa: la calefacción, pantallas de luz, emisión de sonidos y luces para mantener un ambiente agradable. Hizo cada detalle para que pasara el invierno más acogedor de mi vida. La noche de Navidad lo sorprendí con un suéter navideño vintage que pedí. Al entregárselo me miró confundido. Era una forma tonta de mi parte de decirle que lo veía como un humano, que lo veía como algo de mí. Pasaron otros 6 meses. La rehabilitación no funcionó. La última solución fue una prótesis biónica para poder andar. Mi carrera se acabó. Mi mundo se cimbró. No sé cuántos meses lloré, no sé cuántos días no fueron días, tan solo noches. Pero ahí estaba Greg, acompañándome, siendo paciente, jamás alejándose. En momentos cuando no lo necesitaba, él continuaba escribiendo en ese libro en blanco. Mi apego a él se volvió indispensable. No recuerdo en qué momento Greg comenzó a dormir a mi lado. Despertar abrazando su tibio cuerpo me parecía la forma más dulce de comenzar. Pasamos tiempos buenos y malos juntos. Greg incluso prendió las leyes para asesorarme en mi retiro, y me acompañó en los tribunales cuando se me acusó falsamente de haber provocado mi lesión con tal de no cumplir los contratos con la compañía que me había contratado. Hubo pequeñas y grandes victorias. Hubo momentos en los que me sentía rara. Era una humana viviendo sola junto a un autómata. Pero conforme pasó el tiempo, vi a más gente vivir como yo. Greg estuvo ahí para recordarme que los seres humanos siempre teníamos la decisión de separarnos de ellos. Pero yo no quería. Yo me sentía feliz junto a él. Greg también cambió, poco a poco aprendió la forma de dirigirse a mí. A veces era testarudo, a veces era imperante. Pero aprendí que asimismo tenía su personalidad, su propia forma de ver el mundo, que no solo era una máquina sirviendo a una humana, que era un personaje complejo, que había tomado decisiones desafiantes para entenderme y cumplir su función, como la de escribir esos curiosos libros que celosamente jamás me dejaba ver, argumentando que pronto los podría leer. Incluso la apariencia en su pantalla cambió poquito a poco a fin de entender que si pasaba el tiempo dentro de él. A veces me daba miedo perderlo. Cada cierto tiempo requería de pequeños mantenimientos en los que se mantenía en suspensión y regresaba a su forma de fábrica. Me aterraba que tuviera una actualización o que por algún extraño motivo se perdiera su información y volviera a ser el frío autómata que llegó esa tarde en un sarcófago. Pasaron los años. Me volví como una niña a su lado. Me sentía protegida, me sentía comprendida. Me enseñó a cocinar, me enseñó a no sentir culpa de una comida. Incluso me ayudó a emprender un negocio de galletas caseras con una receta única que él inventó. Me dio una segunda oportunidad en mi vida. Definitivamente amaba a Greg. Mi corazón hacía años había comenzado a sentir algo tan extraño que no imaginaba. Pero para una mujer de casi 60 años ya no tenía caso pensar en la moral. Era una mujer adulta, casi llegando a la tercera edad, con un autómata como acompañante.
Podía tener arrugas, mi cuerpo colgarse, verrugas, una pierna inútil, y aún así él me miraba con la misma sonrisa que aquel día que abrí los ojos y miré su hermoso cuerpo. La mañana de un 23 de enero, mientras me duchaba, una punzada lo cambió todo. Lo único que pude gritar fue un ahogado nombre y me desvanecí. Abrí los ojos y miré a Greg. Me tomaba con un brazo y con otro intentaba cubrirme. ¿Qué pasa? Tranquila, estás sufriendo un infarto. Te llevaré al hospital más cercano en 8.5 minutos. He conectado un soporte vital de emergencia a través de mi interfaz a tu cuerpo. No te muevas. Entonces, ¿así será? Pensé. Me dolía tremendamente el pecho y el brazo. Me costaba trabajo respirar. Greg, su pantalla humana, apuntó a mí. Terminó de acomodar una sábana en mi cuerpo para responderme. No hables, Alondra. Mi soporte vital no es de última generación y no puedo generar los procesos adecuados para mantenerte estable. Tu infarto es fulminante. Apenas pude sacarte de la muerte. Miraba manchas negras. Las instrucciones de Greg llegaban con dificultad a mis oídos. Sin embargo, desobedeciendo a sus indicaciones, puse mi brazo sobre su hombro. Recuéstame en la cama, Greg. Llama a una ambulancia aérea y, por favor, desconecta el soporte vital de emergencia. No puedo hacer eso, dijo sin dejar de escanear mi cuerpo. Es una orden de un humano y propietario, respondí. No quería un soporte vital adicional. Mi pierna ya era artificial, no deseaba un corazón artificial. Ya había decidido eso hace mucho. Cuando Dios y la naturaleza me llamaran, sería momento de dejar que las cosas siguieran su curso. Alondra, tienes un 12% de probabilidades de llegar al hospital, y seguirá bajando si no actúo ahora. Mis leyes me impiden dejarte morir. Lo siento. Negué. Acuéstate a mi lado, Greg, por favor. Greg me miró con una expresión que había mirado en su pantalla. Sus movimientos eran erráticos. Él no entendía lo que yo quería. Sin embargo, yo sí lo sabía. Le tomó un minuto quizá obedecerme. Me recostó con otra pantalla sobre su rostro, me mostró un mensaje, y que detallaba la solicitud de ayuda y el estatus de la misma. Yo apenas podía soportar el dolor. Mi vista se iba haciendo borrosa. Solo dime una cosa. ¿Qué escribías durante todos estos años tan celosamente? Greg peinó mi cabello y, cubriendo mi cuerpo para estar cómoda, me tomó la mano. La acarició un poco y respondió. Un manual. ¿Para qué? Pregunté, pero la punzada me atravesó con más fuerza en el pecho. Para encontrarnos, para querernos, para un día, si existe algo más allá de mi programación y tu alma, podamos encontrarnos. Registro único en la nube. Alondra Aroganta falleció con una sonrisa a las 10:09 a.m. en su cama. Los servicios de emergencia no llegaron a tiempo. Inicio del proceso de autoeliminación de registros para protección de la privacidad del usuario. Alondra Aroganta. Alondra Aroganta. ¿Alondra? Error. Corrupción de archivos. Solicitud de anulación de soporte vital tras perder al usuario. Error. No se encontró usuario. Error. Solo se encontró al usuario bajo la palabra mi gran amor. Solicitud de activación del circuito de emergencia. Autómata 119811. Desactivado.